Habíamos trabajado pues en un modelo de demanda por dinero, que es este que tenemos aquí, y lo que habíamos detectado, después de varios modelos, observen que tenemos ya el modelo 8, que el mejor de estos era el modelo 5. Sin embargo, al aplicar pruebas estadísticas de autocorrelación más serias, más allá que el análisis gráfico, habíamos comentado que el análisis gráfico inmediato de los errores es algo así como una prueba rápida, pero no una prueba contundente, ¿ok? Por lo tanto, era necesario hacer pruebas más serias y al momento de hacer las pruebas más serias, lo que encontramos es que tenemos un problema de autocorrelación. Sí había evidencia, según esto, de autocorrelación, ¿ok? Déjenme ver, este fue el último donde ya no lo... Eh, déjenme, primero el módulo 5, aquí está. En este modelo 5, lo que habíamos encontrado, a ver, ¿por qué es el primero es bis, autocorrelación. Tenemos autocorrelación serial de orden cero. La beta, al no, ¿por qué razón lo hicimos dos veces si la beta no es significativa? ¿Sí se fijan? O sea, estábamos cubriendo el residuo contra el residuo. Y al hacerlo, el resultado era menos 0.3. Al observar la significancia, vimos que no es significativa. Si no es significativa, concluimos que es igual a cero. Algo pasó en la ocasión anterior. Y si la beta de la autocorrelación es igual a cero, entonces lo que concluimos es que no existe evidencia de autocorrelación. Creo que por ahí se nos hizo bolas el engrudo, ¿eh? Hubo alguna situación. Bien, déjenme, parece que alguien quiere entrar. Bien, comentaba entonces que en realidad, y hay que tener cuidado con esto, porque al momento de hacer las pruebas entre tantos números, es fácil perderse, como ya nos ocurrió. Espero que quede claro. La Rho es cercana a cero, negativa, pero cercana a cero, menos 0.37. Y lo que nosotros buscamos es que podamos decir a través de una prueba de hipótesis que esta Rho, esta variable, no es significativa. Eso es lo que queremos. Es decir, que no existe autocorrelación serial de orden 1 entre los errores. Por lo tanto, al momento de correr la regresión, lo que encontramos, primeramente, es que el R cuadrado es muy bajo. Observen cómo la R cuadrada ajustada, la que incorpora el número de betas que estamos agregando, inclusive es negativa. Eso es muy raro, muy atípico, pero puede ocurrir con la ajustada, la otra no. Y lo que encontramos es que el intervalo de frecuencia, límite inferior, límite superior, incluye al cero. Como el cero está incluido, no podemos decir que esta beta es distinta de cero. Si no podemos decir que es distinta de cero, entonces lo que diríamos es que es igual a cero. Consecuentemente, no hay problema de autocorrelación. Sin embargo, algo ocurrió en la sesión pasada. Insisto, se nos hizo bolas el engrudo, nos confundimos y supusimos que realmente sí había elementos para considerar que teníamos autocorrelación serial, nuevamente, de orden 1, inclusive con el módulo de ello corregido. Por lo tanto, hicimos algo más. Le aplicamos una dosis más al modelo que teníamos, metimos un nuevo autorrezago, perdimos un dato y al momento de correr la nueva regresión entre los errores rezagados, encontramos que ahora sí, ya no hay evidencia de autocorrelación. ¿Ok? Y es ahí hasta donde vamos. Eh, Como hemos comentado, hay diversos problemas que pueden enfrentar los modelos, déjenme ver si es los modelos econométricos.
Este no es. Este sí. Bien. eh, Uno de los problemas que hemos ya revisado con cierto detalle fue el de autocorrelación. De hecho, es al que le hicimos caso primeramente, pero no es el único. Hay uno más. Tenemos un problema que se denomina de heterocedasticidad. A mucha gente le cuesta mucho trabajo pronunciarlo, ¿eh? De pronto esto parece trabalenguas. El desheterosedastizador que lo desheterocidastice. Bueno, ya siguen ustedes. El problema que presenta la heterocedasticidad es una varianza o una desviación estándar que no es continua, que no es pareja. Es decir, como tenemos aquí en esta grafiquita, lo que ocurre es que los errores van creciendo, por lo tanto, no tenemos una varianza constante, o puede ser también al revés, que al principio los errores sean muy grandes y después se vayan reduciendo. Normalmente a esto, insisto, se le conoce como problema de heterocedasticidad. Este problema de heterocedasticidad, en mi experiencia, igualmente obedece a una mala especificación del modelo. Es decir, hay algunas variables que no se están considerando. Cuando no se consideran esas variables, el modelo finalmente arroja esto. Es decir, nos está diciendo a través de los residuos, es como revisar la basura de alguna forma. Es como si al momento de revisar la basura nos diéramos cuenta de que hay varias piezas que nos están indicando algo que no es basura, sino que hay algo que podemos tomar. En un proceso industrial, por ejemplo, o sea, en tela, zapatos, por supuesto que hay residuos, pero es como si al momento de hacer zapatos tuviéramos muchas piezas de cuero o de piel y eso se fuera a la basura. Bueno, esos pedazos, esos retazos, estoy seguro de que se podrían utilizar para la fabricación de nuevos zapatos. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Estamos haciendo un mal corte, un mal diseño. No estamos acomodando bien las hojas. ¿Sí? Eso es lo que suele ocurrir. Déjenme, les muestro algo, algo que también en mi vida profesional he hecho, de hecho sigo haciendo, es papel SA. Si ustedes quisieran publicar algún libro, quisieran encontrar papel de un tamaño determinado, hay empresas grandes. Mi proveedor es esta, es papel SA, sobre todo porque me queda cerca de casa, ¿eh? Ahí por aquí caminando 15, 20 minutos tengo dos distribuidores de papel aquí en la colonia Doctores. Bien, lo interesante del papel es que estos amigos tienen, déjenme ver si tienen si está aquí a la mano el cortador, productos que no somos productos, servicios, calculadora de corte. Este es el punto. Ah, qué barbaridad, no me deja ver la calculadora de corte. Bien, hay algunos tamaños estándares de papel, algunos pliegos. Uno de ellos es el tamaño tabloide, que es generalmente del periódico como La Jornada, más o menos. Ese es un corte. Hay otros más grandes y otros más grandes. Son diferentes pliegos. Dependiendo del tamaño del papel, se puede realizar el corte de modo tal que el desperdicio sea mínimo, que se minimice el desperdicio solamente a las orillas y que se maximice el número de tantos que se pueden tener de hojas. Si lo hacen mal, si hacen mal el cálculo, van a estar desperdiciando papel y en su basura van a encontrar mucho papel que se podría utilizar. En econometría pasa lo mismo. Al revisar los residuos, al revisar los errores, si encontramos estos errores muy grandes, esto lo único que nos está indicando es que no estamos utilizando óptimamente el modelo y concretamente en econometría, lo que diríamos es que nos falta incorporar por lo menos una variable. ¿Ok? Eso es lo que en mi experiencia ocurre en la práctica. En muchas ocasiones, lo que se suele hacer cuando se presenta este problema de heterocedasticidad, sobre todo lo que viene en los libros de texto, es utilizar lo que se denominan mínimos cuadrados generalizados,
que consiste en transformar la variable que tenemos, dividiendo, haciendo una operación aritmética que implica dividir por la varianza y de esa manera es una suerte de normalización de los datos que tenemos aquí para que al momento de normalizar estos datos todos queden parejitos. Y entramos, cuando se hacen ese tipo de cosas, nuevamente al arte, ciencia, técnica, disciplina, como lo quieran ustedes llamar, de torturar datos para que confiesen lo que queremos que confiesen. ¿Eh? Esa es una forma de hacerlo. No sé si, déjenme buscar otro ejemplo. No sé si es en China o en Japón. Es el calzado japonés de madera. Hay unos zapatos muy pequeños que le ponen preferentemente a las mujeres desde niñas, que lo que provoca es que el pie se deforme. Eso es lo que pasa. O sea, la estructura ósea, el pie como tal, pierde su forma y es así como las pobres mujeres tienen que caminar por el uso de esos zapatos. Bueno, desde mi perspectiva, en econometría hacemos exactamente lo mismo. Cuando tenemos que torturar a los datos, cuando los tenemos que retorcer para que nos digan lo que nosotros queremos que nos digan. Esta es desde luego mi perspectiva, ¿eh? Y debo señalar que es una perspectiva no teórica, para nada, sino más bien práctica, más bien empírica. Desde lo que me ha tocado ver, es lo que les puedo señalar. Yo no estoy de acuerdo en lo más mínimo con la transformación de los datos para que los modelos econométricos cumplan con los supuestos de mínimos cuadrados ordinarios. Más bien, lo que tendremos que revisar es la especificación del modelo, qué variables estamos eliminando, qué variables estamos omitiendo para que nos den como resultado un problema de heterocedasticidad. ¿Ok? La heterocedasticidad, generalmente, bueno, esto lo pueden revisar con calma. La heterocedasticidad significa que nuestros errores o nuestras desviaciones, al momento de elevarlas al cuadrado, recuerden que por esto es el método de mínimos cuadrados ordinarios, están correlacionados con otras variables. ¿Sí? Y existen diferentes formas de hacerlo. Podemos tomar al error, correr la relación del error contra todas las X que tenemos y verificar si estas deltas, en este caso, son o no significativas. Si no son significativas, podemos concluir que no hay heterocedasticidad. Punto. Así es que el camino sencillo es tomar el error, volver a correr la regresión ahora sobre donde nuestra nueva Y sería el error contra todas las X que hemos observado y revisar si hay alguna que sea significativa. Si hay alguna que lo sea, estaremos en presencia de heterocedasticidad. Esa es una prueba, una primera prueba, ¿ok? Con la pequeña salvedad de que detecta únicamente formas lineales, como pueden observar. Esa es una. Hay una más, que es, digamos, un poco más completa, la llamada prueba de White o White, dependiendo de su pronunciación, ¿ok? Bien, la prueba de White lo que nos indica es que tenemos que tomar el error al cuadrado y correrla con todos los términos lineales, después correrla con todos los términos cuadráticos y después con la combinación de las X que estamos teniendo. Y nuevamente aplicamos una prueba de hipótesis donde la hipótesis nula es que todas las deltas son iguales a cero. Si esto ocurre, concluimos que no estamos en presencia de heterocedasticidad. Como pueden observar, esto se va haciendo cada vez más complicado, ¿no? Bien, esa es una prueba, la prueba de White. Debo decir que tampoco me gusta esta prueba. Si me lo preguntan a mí, yo me quedaré con la primera, la lineal, la de Breusch-Pagan. La de White es, sin embargo, más completa. Generalmente está bien en los paquetes en el software econométrico, en la mayoría de los softwares econométricos. Pero es una prueba, ¿cómo decirlo? A mí no me gusta que se vea como se ve. Es una prueba antiestética. Si la observan, esto ya se empieza a ver demasiado complicado, ¿no? Y algo que dicen los físicos,
que debo señalar que yo entiendo muy poco de física. Pero esta parte que les voy a comentar, que lo comparto. Hay un librito interesante que está. Se llama El Universo Elegante. Un libro interesante, ¿eh? Supercuerdas, dimensiones ocultas y la búsqueda de la teoría que unifique a la astrofísica con la mecánica cuántica. Eh, lo que este autor sostiene, y otros autores también que hacen este tipo de cosas, sostienen, es que la ciencia, y en este caso particular, la física, no tiene por qué ser algo no elegante o algo feo. Eso es lo que suelen decir. La mecánica cuántica tradicional es algo medio feo, de pronto anti-intuitivo, contraintuitivo, si lo comparamos con la astrofísica. La astrofísica es elegante, pero la mecánica cuántica no. Entonces, en la búsqueda de una teoría final que las pueda unificar, lo que varios autores sostienen es que la teoría tiene que ser elegante para que funcione. Hay un principio estético que también debe estar presente para que funcione esta teoría. Cuando la teoría deja de ser estética, cuando lo que estamos haciendo deja de ser estético, entonces es probable que no estemos en el camino correcto. Aquellos que sepan matemáticas, los matemáticos o los actuarios que tienen más información que yo al respecto, también concluyen que es mucho más elegante cuando con menos elementos, con menos axiomas y con menos pasos se demuestra un teorema. Esto lo hace más elegante. ¿Ok? Bien, apelando a ese principio de elegancia, que debo decir que solamente es opinión, esto no es científico ni matemáticamente probado, por lo menos no en econometría, pero apelando a ese principio, resulta que esto que tenemos acá es algo totalmente antiestético. Esto ya no se ve bien para mi gusto. ¿Ok? Como no se ve bien, como está gacho, pues entonces yo suelo eliminarlo. Y no solamente eso, chavos, hay una cuestión adicional en términos de estética que también se los paso al costo. Creo que les comenté al principio del curso, que tengo una revista académica llamada Debate Económico. A ver si aparece económico. ¿Dónde estás? Aquí está. Apareció la primera, afortunadamente. Esta revista, bien. Tenemos en este momento en línea 32 números, ya debería ser el 33. Bueno, son 3 números por año. Llevamos 11 años publicando. Y de estos 33 números, multiplícanlo por 4 artículos, todos los he tenido que revisar. Y lo que les puedo comentar, además de los libros que he publicado, lo que les puedo comentar es que cuando estoy revisando el material y encuentro que la forma en la que lo presentan es antiestético, en automático, no solamente lo digo yo, sino también los revisores, algo se activa que provoca que lo rechacemos o que lo leamos con mayor detalle. Así es que si quieren que algo pase rápido, digamos una presentación, un informe, su tesis, asegúrense de que ésta sea agradable a la vista, de que el documento que están presentando, sin que ustedes lo sepan, sepan por qué, digamos aquí se activa algún mecanismo inconsciente, digan, nada, tiene buen lejos, tiene buena cara, se ve muy bien, bueno, ya, pásalo así nomás. Pareciera que si tenemos el cuidado o tenemos la atención de fijarnos en los detalles pequeños, en la parte estética, en automático no vamos a dejar pasar los detalles grandes. Eso es lo que podrá ocurrir. Y al respecto, bueno, esa digamos, será la justificación por la cual a mí esta prueba de White no me gusta. Implica el uso de muchas n's y presenta otro problema además, ¿eh? Cuando metemos todas las variables podríamos tener un problema de multicolinealidad y nos estaría falseando la regresión que estamos corriendo. Hay una alternativa, esta sí me gusta, material de Lerón, la llamada prueba de White modificada. Es decir, tomo el error lo corro, el error al cuadrado, hago la respectiva regresión y corro la regresión contra
el dato pronosticado y el dato pronosticado al cuadrado. Y entonces, nuevamente, observo la, em, em, observo si estas deltas, delta 1 y delta 2, son significativas o no. Observamos la significancia. Y si no son significativas, entonces concluimos que no hay problema. ¿Ok? Observen cómo entonces en la prueba de White original tenemos chorrocientas variables, lo que lo hace antiestético, pero cuando corremos esta otra, ya no tenemos ese problema de estética, ¿no? Esto es mucho más simple, mucho más sencillo. Y por esa razón es que yo prefiero, entre todas las pruebas, me quedaré con la primera, que es una posibilidad, posiblemente es la más directa, pero me parece que por cuestiones de practicidad, por cuestiones prácticas, es mucho mejor utilizar esta prueba. Tomar el error, perdón, el error al cuadrado y correr la regresión del error al cuadrado contra nuestra y de manera lineal y después contra la y elevada al cuadrado. Listo. Observamos la significancia y con eso concluimos si hay evidencia, ahora sí, ya sólida, no solamente con una prueba rápida, de heteroscedasticidad o no. Bien, déjenme ver si hay algo más. Bueno, aquí están los mínimos cuadrados ponderados, que es un caso particular de los mínimos cuadrados generalizados. Esto revísenlo, por favor. Hay una serie de hipótesis que se tienen que plantear para resolver este problema y como les comento, no es de mi grado. Vamos a resolverlo nosotros de otra manera y primero tendremos que revisar si efectivamente tenemos o no este problema. Bien, antes de avanzar, antes de irnos a la aplicación práctica en nuestro modelo de demanda por dinero, ¿hay alguna pregunta o comentario? No, ninguna. El ejercicio que estaba planteando al principio, es que entré un poquito tarde, perdón, doctor. Buenos días. Ese ejercicio es el que hemos venido trabajando, ¿verdad? Efectivamente, es el de demanda por dinero. Ah, ok. Vamos aquí. ¿Sí? Muy bien, pues entonces en este modelo de demanda por dinero, que es el modelo 2 bis, el que finalmente se quedó ya con los dos autorrezagos, que podría funcionar con uno, pero bueno, vamos a dejarlo así con los dos. Tenemos pues un modelo de demanda por dinero donde tenemos dos autorrezagos, tenemos el IGAE y tenemos a los CETES. Ya hicimos una primera prueba de autocorrelación y ya la libramos. ¿Ok? Hasta el momento vamos razonablemente bien. Falta la siguiente. Falta ahora la prueba de heterocedasticidad. Bien, vamos entonces a correr la regresión. ¿Qué les parece la prueba de heterocedasticidad? Y podremos hacer dos pruebas. De hecho, para fines didácticos, vamos a realizar dos pruebas. Una, la prueba primera, la lineal, la Bresch-Pagan, y después la White modificada. Esta, eh, por fea, la vamos a excluir. Este, creo que debo tener más cuidado con lo que digo, porque pueden pensar que soy una persona que discrimina. Y no, más bien lo antiestético, el procedimiento antiestético, lo vamos a eliminar justamente por esa razón. ¿Ok? Vamos a quedarnos pues primeramente con esta prueba. Vamos a realizar esta prueba formal, la Bresch-Pagan. Así es que, sin más, vamos a darle. Bien, lo primero que necesitamos en nuestro modelo, ya bastante avanzado, por cierto, vamos a estimar nuestro error, nuestros residuales. Para estimar los residuales, déjenme insertar por aquí algunas columnas. Bien, vamos a estimar el residual. ¿Qué pasó? Estamos. Y el residuo, ¿cómo lo calculamos? Es el valor observado
y menos y calculado, ¿no? El modelo es logarítmico. Aguas, ¿eh? Cuidado, porque lo que tenemos que hacer entonces es tomar ese valor, el logaritmo de la demanda por dinero, menos su pronóstico. O sea, esto que tenemos acá. Vamos haciéndolo. Entonces, el logaritmo de la demanda por dinero efectivamente observado, menos el pronóstico, ¿cuál quedamos que era? ¿Qué creen? Creo que no lo tenemos. Utilizamos la multiplicación tal cual, ¿no? Bien, tenemos el pronóstico. Vamos a aplicar el logaritmo del pronóstico. Ya está. ¿Vieron por qué? Observen que lo que tenemos aquí es el pronóstico de la demanda por dinero. Es decir, ya aplicamos el antilogaritmo al momento de hacer el pronóstico, dado que lo que nos interesaba era la demanda por dinero, no el logaritmo de la demanda por dinero. Por eso habíamos aplicado esto. Bien, entonces, para seguir los cánones, los estándares, lo que tenemos que hacer es trabajar con los residuales del modelo econométrico estimado. El modelo econométrico estimado era logarítmico. Por lo tanto, tomamos el logaritmo, aquí está, tomamos, espérenme aquí para que sea más evidente, aquí está. Tomamos el logaritmo, que esta era nuestra y original, y después tomamos nuestra y calculada. Ponemos el logaritmo porque previamente habíamos calculado la exponencial. Y aquí tenemos pues nuestros residuales. Vamos. Este es el modelo 5 bis. Veamos, debe de corresponder con este. Veamos si es cierto. Efectivamente. Y veamos qué pasa con los residuales. El residuo es de menos 0,33 versus menos 0,34. Déjenme incrementar el número de ceros. Ahí está. Ya lo reprodujimos, ¿no? Es más, voy a copiar, pegar acá abajo, únicamente para verificar que efectivamente son los mismos residuales, ¿no? Solamente lo acabamos de hacer manualmente. Esto puede parecer algo sencillo, pero les aseguro que entender de dónde salen los residuales o el porqué de los residuales y después cómo procesarlos, debo señalar que yo aprendí econometría realmente hasta que me puse a jugar con los residuales y hasta que pude reproducir las salidas de los paquetes econométricos a través de, de mis propios algoritmos. En ese momento es que fui entendiendo, y tan solo por esa experiencia, que debo señalar que es muy personal, cada quien tiene su forma de aprender, esto ayuda mucho a entender finalmente qué es la econometría, ¿ok? Bien, tenemos por lo tanto ya nuestros residuales. La prueba econométrica que tenemos que correr nos dice que es el residual al cuadrado. Bien, hay que elevarlo al cuadrado, consecuentemente. Bien, y ya le agregué. Esto debería estar acá. Bien, ahora sí. Luego ponemos los residuales al cuadrado. Siempre me pasa esto, ¿eh? Encontrar el conjunto de teclas que nos dé el gorrito, que significa el cuadrado, siempre me cuesta trabajo. Bien, así es que hecho esto, tomamos pues el residual multiplicado por sí mismo y listo. Ya tenemos entonces al conjunto de residuales elevado al cuadrado. Ya tenemos a nuestra primera y, ¿ok? Más bien a nuestra nueva y. Ya que tenemos a nuestra nueva y, ahora lo que tenemos que hacer es correr una regresión, vamos corriéndola, de los residuales contra todas las x's. ¿Y quiénes eran todas las x's?
teníamos dos autorrezagos, logaritmo natural del IGAE y logaritmo natural de CETES. ¿Vale? Sin más, vamos corriéndola. ¿Alguien quiere apostar? Que no va a tener problemas de... Yo apuesto a que no va a haber problemas de heterocedasticidad. Hoy que es viernes, y para alimentar a la probiótica, apostaría un pulque natural. 1 litro de pulque natural. ¿Alguien? Bien, vamos con los residuales. Vamos al cuadrado. Ey, ahora sí que no te pases. El último dato observado entonces corresponde a junio. ¿Ok? Esta es nuestra Y. Y ahora, nuestras X's son las mismas X's. Quedamos que era junio. Aquí estamos. Espérate. Los autorrezagos. Autorrezago 1, autorrezago 2. El IGAE y CETES. Vamos. Ahí está. Verifiquemos. Autorrezago 1, autorrezago 2, IGAE y CETES. That's it. En una hoja nueva, vamos a ponerle modelo 5. Heterocedasticidad. Ahí lo dejamos. ¿Ven? Sí quiero que me den los residuos. Vamos a decirle que, ¿cómo va? Vamos. ¿Ya quedó? Bien, antes de verificar, de revisar cualquier cosa, no olviden poner los rótulos. Este detalle que de pronto parece ser engorroso, les aseguro que también es muy importante. De pronto ya no sabemos con qué variables estamos trabajando. Bien, vamos viendo nuestra regresión. La R cuadrada ajustada, pues es baja. No es de 0, pero es muy baja. ¿Sí? El valor crítico es muy bajo, lo que es una mala señal para nosotros. Indica que el modelo sí es significativo, o sí podría ser significativo. Sin embargo, lo que nos interesa al final del día es el valor de estos coeficientes. Lo que nosotros buscamos es que el valor de estos coeficientes sea de 0 o cercano a 0. Es lo que queremos. ¿Ok? Así es que vamos revisando. Bien. 0.0 y cacho, menos 0.0 y cacho, IGAE menos 0.03, CETES menos 0.0003. Bien, una buena noticia es que todos comienzan con 0. Indica que vamos por buen camino. Vamos, sin embargo, a revisar la significancia estadística. Lo que deseamos es que el 0 esté incluido. Si el 0 está incluido, ya lo hicimos. Y si no, tenemos problemas. Vamos revisando. Límite inferior, límite superior. Bien, primer caso. El 0 no está incluido. Ya bailamos las calmadas. Ey, esto no es... Sería naranja. Segundo caso. El 0 tampoco está incluido. Volvemos a bailar las calmadas. IGAE. El 0 está incluido. Por lo tanto, no existe autocorrelación serial de orden 1 con respecto al IGAE. Esto no es una buena noticia. Es una excelente noticia. Porque finalmente, las variables que nos importan son estas dos, ¿no? Las últimas. La demanda por dinero depende del IGAE y depende de la tasa de interés. Las otras variables que tenemos en realidad fueron como variables auxiliares que nos sirvieron para resolver el problema de autocorrelación, ¿cierto? Bien, pasamos con la tasa de interés. En la tasa de interés, el 0 está incluido. ¿Qué les parece? ¿Qué podemos concluir de esto? Que al parecer, los errores sí podrían estar correlacionados
con los autorrezagos, lo que nos llevaría a un problema más complicado, chavos. Bien, pero no están correlacionados con respecto a las variables que al final del día son las relevantes. ¿Sí? Eso es lo que este modelo nos está diciendo con esta primera prueba. Vamos viendo qué pasa con los errores, con los residuos. Voy a tomar los residuos al cuadrado. Y vamos a hacer la prueba gráfica, a ver si estos residuos ya se portan serios. Vamos viendo. ¿Cómo la ven? Casi todo está abajo, excepto que tenemos algunos puntos dispersos, ¿no? Es más, si tuviésemos más datos con esta tendencia, diríamos que hay una autocorrelación serial negativa. Perdón, que hay un problema de heterocedicidad negativo. Vamos aplicando la R cuadrada. A ver aquí qué nos dice la línea de tendencia. Lineal. Ahí está. La subimos. Pues no nos dice, al parecer con esta prueba rápida, la R cuadrada es muy baja, la X es menos 3, 8 ceros, después el número 3. Así es que parece que no tenemos problema, ¿no? Con la heteroscedasticidad, con esta prueba. Bien, sin embargo, lo que todavía hace un poco de ruido es que estas dos betas, si bien son cercanas a cero, sí pueden presentar este problema de heteroscedasticidad. ¿Ok? Con esta primera prueba. Bueno, llevamos una prueba. ¿Qué les parece si probamos con la otra? La otra prueba nos dice, la prueba de White modificada, que tenemos que tomar el error al cuadrado y correrla contra Y1, Y2 pronosticados contra nuestra Y original de manera lineal y de manera cuadrática. Vamos haciendo el cálculo. Nuestro residual al cuadrado ya está. Así es que vamos poniendo nuestra Y calculada. Vamos a ponerle, no sé cómo se le pone Y gorrito encima. Voy a dejarlo así nada más. Y luego nuestra Y gorrito elevado al cuadrado. El doble gorro es deliberado, ¿eh? Es más, tal vez debería ser algo para... Aquí estamos. Nuestra Y gorro es nuestra Y calculada, ¿no? Es que la Y calculada, tenemos ahora el mismo problema que teníamos previamente, que nuestro pronóstico ya está elevado. Ya utilizamos la función exponencial, por lo tanto, tenemos que obtener el logaritmo, y ahora sí, ¿no? Ya se parece. Nuestra Y calculada contra nuestra Y original. Bien. Obtenemos logaritmo. Después lo elevamos al cuadrado. Y vamos a correr la prueba. Esto. Vamos. ¿Alguien apuesta sobre si va a haber o no? Yo me sostengo en que no va a haber. Igual, creo que no va a cambiar. Ah, qué barbaridad. Entonces aquí no hay apuesta. Si opinamos lo mismo, no hay apuesta. Tendremos que opinar diferente. Bien. Entonces, nuestra Y serían los residuales al cuadrado, que es Q21, ya lo habíamos estimado. Esta sí queda igual. La que va a cambiar ahora
es el rango Y, perdón, el rango de las X's, ¿no? En este caso, las X's van a ser nuestras Y's calculadas, elevadas al cuadrado, nuestras Y's pronosticadas, más propiamente dicho. Listo, hasta donde llegamos. Vamos. Bien, este es el modelo 5, heterocedasticidad White modificado. Ya está, para que no haya pierde. Nos veamos. Primero, para no perder la costumbre, primero los rótulos. Bien. Transponer, simplemente transponer, y ya está. Ok. Bien, nuestra R cuadrada es muy baja. Ahora la F ya es menor que 0. Esto ya es una menor señal. Recuerden que el llamado valor P, el número que buscamos, el número mágico, es de 0.05. ¿Sí? Si nuestro valor P es menor que 0.05, decimos que el modelo es significativo. Si es mayor, decimos que no. Aquí es menor que 0.05, pero al menos ya no es 0,000 y cacho, ¿no? Sino que ya se aproxima más. Y vamos viendo qué pasa con las intercepciones. Primero, en términos lineales es de 0.0011. Bueno, más o menos cercano a 0, muy próximo a 0. Y el término elevado al cuadrado, este sí, ¿no? 0.405. Vean, este sí es muy cercano a 0, como que tenemos más esperanza con el término cuadrático que con el término lineal. Pero ambos son cercanos a 0. Vamos viendo el intervalo de confianza. ¡Ah, qué barbaridad! Resulta que habré perdido, ¿eh? Bien, esta beta, espérenme, ¿qué significa esto, chavos? Ya lo hicimos. ¿Qué significa que el 0 esté incluido? En el límite inferior, menos 0,3. Límite superior, 0,4. Límite inferior, 0,01. Límite superior, 0,001. En el intervalo de confianza está incluido el 0. Conclusión. No tenemos evidencia econométrica a través de la prueba de White de heterocedasticidad. Listo, ya lo hicimos. ¿Sí queda claro el asunto? ¿Siempre nos debe dar 0 o puede ser algún número cercano a? Cercano a 0. Que puede ser algo cercano a 0. Tiene que ser muy cercano a 0. Pero el 0 sí tiene que estar incluido dentro del intervalo de confianza. Aquí está. Hay un meme de los llamados hermanos Marx. Esta es la que me gusta. Estos son mis principios. Si no le gustan, tengo otros. Así tal cual. Bueno, en econometría pasa lo mismo. Si una prueba no pasa, no se preocupen. Tenemos otra. Aquí sí pasó. ¿Sí? Debo señalar que esto es medio mañoso, ¿eh? Es medio tramposo. Pero a pesar de ser medio mañoso o tramposo, es una prueba estadística que sigue los estándares que ya alguien aprobó. Aprobó y publicó y que está dentro de los cánones o principios generalmente aceptados. Como está dentro de los cánones o principios generalmente aceptados, concluimos que no tenemos evidencia de heterocedasticidad en este modelo de demanda por dinero.
¿Qué les parece? O sea, el modelito ya es bastante robusto. Si lo sometemos a una batería de pruebas econométricas, que es normalmente lo que sería, resulta que el modelito ya pasaría las pruebas sin mayor complicación, ¿eh? Déjenme, les comparto. Lo que pasa es que ayer lo hice, lo digo con mucha frecuencia. En mi primera temporada en Comisión Federal de Electricidad, yo me dedicaba casi de manera exclusiva a la, eh, a la corrida, hacia econometría, hacia los modelos econométricos para el pronóstico de la demanda de electricidad de manera anual por sectores, residencial, comercial, sector agrícola, etcétera. Eso es lo que me tocaba hacer en esa primera temporada. Y durante un tiempo, estamos hablando por allá del año 2004 o 2005 más o menos, en Cámara de Diputados, ya bajo el gobierno panista, desde entonces se buscaba, si no privatizar a CFE, sí por lo menos abrirle las puertas al sector privado, cosa que finalmente ocurrió. No solamente en México, fue un problema o un episodio que se dio en el mundo entero. Muchos lo aplaudieron, muchos al contrario lo criticaron. Y se tiene evidencia internacional que indica que cuando el sector privado se ha adueñado o ha incursionado en el sector eléctrico en particular, lo que ha ocurrido es que las tarifas eléctricas no se han reducido, sin embargo, las ganancias de las empresas y de los altos ejecutivos se han incrementado brutalmente. ¿Ok? San Francisco, España, Inglaterra, Australia, ya, ahí me quedo. Eso es lo que ha ocurrido. Esto es algo más bien ideológico. Lo que hay detrás de esta discusión es que el sector privado es más eficiente y hace mejor las cosas que el sector público. Esa es una visión. La otra visión nos dice que el sector privado es gandalla, es explotador y que el sector público busca el bien común. Son así como que digamos dos visiones un tanto extremas y también nuevamente en experiencia, ninguna de las dos es del todo correcta, sino que más bien tenemos algo así como un mix, ¿no? Donde en algunas ocasiones domina una parte, en otras ocasiones domina otra. Eso es lo que me parece que suele ocurrir. Entonces, el sector privado empezó a incursionar en el mercado eléctrico en nuestro país, por allá en el 90 y tantos, y bajo este gobierno panista, que es lo que, de alguna manera, lo que buscaba, es lo que finalmente se consiguió en 2014 con la reforma energética, donde se desmanteló o se pretendió desmantelar tanto a CFE como a Pemex. Se permitió pues que el sector privado incursionara de una manera más fuerte, con una mayor inversión en este sector. Y para ello, para desacreditar lo que se hacía en CFE, se decía que en CFE nosotros, y esto me llegó directamente a mí, los que hacíamos los modelos econométricos, o quien hacía los modelos econométricos, los estaba maquillando y estaba pronosticando de más. Estaba diciendo que en realidad vamos a consumir más energía eléctrica de lo que se consume realmente. Entonces, la Cámara de Diputados contrató a una institución para que, por su lado, hiciera sus propios modelos de pronóstico de demanda de electricidad. Y contrató al CIDE. Al CIDE, que para ese entonces había dejado ya totalmente de ser estructuralista para convertirse en lo que es hoy. Un ente curiosamente público, que recibe financiamiento público, pero enteramente neoclásico. De hecho, al respecto, debo señalar que yo estoy de acuerdo con la postura del actual gobierno con respecto al CIDE. Gran parte de docentes que daban clases en el ITAM, que me dieron clases a mí, se fueron al CIDE cuando éste
dejó de ser estructuralista y se convirtió en un ente neoclásico más. Es decir, realmente no había gran diferencia, si acaso alguna, entre un economista egresado del CIDE y uno egresado del ITAM. Los dos, totalmente neoclásicos, con los mismos maestros, con los mismos principios, eran casi lo mismo, tanto del CIDE como del ITAM, con una diferencia. El del CIDE recibía financiamiento público, el del ITAM privado. Así es que si el ITAM deseaba formar, o si el sector privado deseaba formar o desea formar a sus cuadros, bueno, pues que lo haga. ¿Sí? Creo que les he comentado que yo soy egresado del ITAM y yo decidí meterme al ITAM, ¿no? Bueno, pues está bien. Si así se desea, está bien. Pero que en el sector público se haga exactamente lo mismo, ahí tengo mis dudas. Tengo mis reservas. Eh, por esa razón, es que dado que recibe financiamiento público, bueno, pues en este caso, lo siento mucho, pero el que paga manda, ¿no? Y en ese entonces el CIDE ya era pues enteramente neoclásico y fue el CIDE el que se encargó de hacer las corridas econométricas. El reporte, una copia de ese reporte llegó a mis manos para que lo revisara. Cuando lo vi, cuando lo revisé, ya que lo estudié, me dicen, bueno, ¿qué opinas? ¿Qué te parece? Mi conclusión fue así, simple, llana. Estos cuates del CIDE le vieron la cara a los diputados. Los diputados, como no saben econometría, no se dieron cuenta que los modelos del CIDE no pasan las pruebas econométricas básicas y no se tomaron la molestia de corregirlo. Es decir, que me perdonen los colegas del CIDE, los que hicieron ese trabajo, pero qué birria de trabajo hicieron. No se tomaron la molestia de revisar esto. Eso es lo que pasó. Y eso no fue lo mejor para nosotros, como cuerpo que trabajaba en los modelos econométricos. Eso no fue lo mejor, sino que los pronósticos del CIDE estaban por encima de lo que nosotros pronosticábamos. Eso sirvió, afortunadamente, para que nos dejaran en paz. Después nos siguieron molestando con otras cosas, pero por lo menos ya no estaba en duda la veracidad de los modelos econométricos que tenemos en CFE. Y esto por las pruebas econométricas que estos cuates del CIDE pues no hicieron razonablemente bien. Que tampoco era tan grave, ¿eh? O sea, si fuese un trabajo escolar de maestría o doctorado, si fuera una tesis doctoral inclusive, me cayera en mis manos una cosa así, yo la habría aprobado, ¿eh? O sea, finalmente, no es que estuviera así para echarlo a la basura. Eh, Sin embargo, no era sólido, lo suficientemente sólido como para tomar decisiones de política económica, que es lo que se pretendía o que es lo que se esperaba. Es decir, se pretendía tomar estos modelos econométricos para golpear a CFE. Y bueno, afortunadamente por ese lado no hubo golpes. Los golpes tuvieron que venir por otro lado para, insisto, casi desmantelar a la institución. O sea, la econometría también puede servir para eso. Por esa razón es que hay que tener cuidado con las pruebas econométricas básicas, ¿eh? Que es lo que, bueno, hasta el momento llevamos esencialmente dos: la de autocorrelación, la heterocedasticidad, y lo que encontramos hasta el momento es que no hay evidencia de heterocedasticidad en los modelos, en este modelo en particular, pero esto que hemos venido realizando con este modelo es lo que al final del día se tendría que hacer con prácticamente la totalidad de modelos. ¿Ok? Casi les diría que estas dos pruebas, la de autocorrelación y la de heterocedasticidad, son las pruebas más importantes. El resto de las pruebas prácticamente pasan de noche. No hay mayor complicación con ellas. Es más bien, la siguiente prueba, más que una prueba estadística o econométrica como tal, consiste en la capacidad de pronóstico del modelo, como ya lo hemos revisado aquí desde el principio. Si los pronósticos que nuestro modelo econométrico realiza son razonablemente sólidos, razonablemente buenos, si no son contraintuitivos, si la trayectoria que tenemos no se colapsa o no se incrementa,
En ese caso, nuestro modelo es razonablemente bueno. Hay aquí un problema. Podremos tener dos modelos, como en este caso calculamos 4 o 5, que al momento de realizar esa prueba de su capacidad de pronóstico, nos dé trayectorias más o menos semejantes y además con pruebas econométricas más o menos sólidas. Ahí tendremos que tomar una decisión de con cuál quedarnos. Una primera medida es quedarnos con el modelo econométrico que pase las pruebas de no autocorrelación y no heterocedasticidad. Primero, si pasan esas pruebas, nos quedamos con ese modelo. Supongamos que hay 2 o 3 modelos que pasan estas pruebas. Bueno, sometamos el modelo a, veamos la capacidad de pronóstico del modelo. Si los resultados son más o menos sensatos, bueno, nos quedamos con el más sensato. Aún ahí podría haber podrían sobrevivir 2 modelos. Y la pregunta es con cuál nos quedamos ahora. Bueno, yo me quedaría con el que sea más elegante, con el que sea más simple, con ese. ¿Sí? Es lo que procedería. Bien, déjenme revisar si además de heterocedasticidad hay otro elemento, otra cuestión. ¿Qué caray? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Aquí está. Bueno, de heterocedasticidad me parece que es lo que había. Una vez que lo hemos revisado, en los próximos modelos econométricos, ahora sí ya, tenemos los elementos, casi les diría que totales, para poder revisar que los modelos que estemos corriendo no tengan esos problemas que son los más importantes de heterocedasticidad y de autocorrelación. En otra ocasión les había comentado que puede haber otro problema, es el problema de multicolinealidad. ¿Qué pasa aquí? Este problema de multicolinealidad ya lo hemos comentado por aquí, lo vamos a mencionar más o menos rápidamente y vamos a ver de qué manera se puede detectar y cuáles son las consecuencias. El problema de multicolinealidad lo que nos indica es que las X's no están correlacionadas, que la correlación entre, o la covarianza entre una variable X y otra es igual a 0. En el modelo econométrico que tenemos en este momento de demanda por dinero, resulta que estamos metiendo a un autorrezago, primero, después al otro autorrezago, y nuestro principio de no multicolinealidad nos dice que estas dos variables, o la covarianza entre estas dos variables, debería ser igual a 0. Es lo que nos dice, ¿no? El principio de multicolinealidad. Bueno, en series de tiempo, por el solo hecho de meter un autorrezago, meter con mayor razón 2 autorrezagos, en automático les puedo asegurar que estamos violando este principio. Es decir, casi siempre vamos a tener problemas de multicolinealidad. Eso hay que asumirlo. ¿Sí? Así sin más. Y no espantarnos por ello. No, pues sí, el modelo tiene problemas de multicolinealidad. Pues hay que trabajar con eso. ¿Sí? Pero aquí estamos, es lo que hay. Es lo que tenemos. No pasa nada grave, ¿eh? Se los aseguro. Creo que ya les comenté que uso plantillas. Tengo pie plano. Pues sí. ¿Y qué? Tengo pie plano, uso plantillas. Y listo. Eso no quiere decir que no pueda caminar, ¿eh? O que no pueda desarrollar la mayor parte de las actividades que hago. Con el modelo econométrico pasa lo mismo. Es también como tener miopía. Pues sí, tengo miopía. Eh, tengo que utilizar lentes. Y además tengo pie plano. Sí, ambas cosas. ¿Pero qué? Como quiera que sea, soy funcional. Bien, el modelo econométrico igualmente es funcional, a pesar de los problemas que tiene. Es más, que si esas vamos en el terreno laboral, casi les diría que todos, absolutamente todos, tenemos algo, ¿eh? Sea físico o sea mental. Y lo que al final del día se pretende, lo que se busca, es que todos seamos funcionales, ¿no? Que no vayamos por la vida peleando inútilmente, o que no vayamos por la vida metiéndole el pie a los demás inútilmente, o que nos vayamos autosaboteando nosotros mismos, ¿no?
No, que seamos funcionales, pues, a pesar de todas las cosas que podamos tener. Lo mismo ocurre con los modelos econométricos. En todo caso, lo que sí hay que hacer es reconocer que se tiene este problema. Bien, para para el problema de multicolinealidad, lo que ocurriría es que tendremos que correr una X contra la otra X. En este caso, aquí. Aquí es evidente, ¿eh? El, la demanda por dinero del periodo T contra la demanda por dinero del periodo T-1. Aquí también doble contra sencillo, que vamos a tener una regresión, una covarianza positiva. ¿Sí? Aquí no es necesario hacer nada, ¿eh? Simplemente esto es evidente. O podríamos hacer la regresión. Y si hacemos la regresión, pues vamos a encontrarnos con que sí. O bien, podríamos encontrar una matriz de covarianzas. Vamos buscándola. Análisis de datos. ¿Y dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Se me está escondiendo. Muestra, regresión, jerarquía, generación de número de móvil, histograma, suavización exponencial, estadística. Ah, acá está. Covarianza. O mejor aún, la matriz de correlación, los coeficientes de correlación. No la covarianza, que solamente vincula dos valores, sino abiertamente el coeficiente de correlación, que es una prueba más fuerte que la covarianza, para determinar la relación lineal que existe entre las diferentes variables. Bien, vamos corriéndola. Y aquí les puedo asegurar que vamos a tener ese problema. Otra vez, doble contra sencillo. Es más, tan seguro estoy que en lugar de doble, vamos haciendo la triple. Triple contra sencillo. Vamos calculándolo. La matriz de correlación, de coeficientes de correlación que vamos a calcular, se tiene que realizar con todas nuestras x's. ¿Ok? Empezamos con estas dos y llegamos hasta z's. Tomamos todos los datos de la regresión y voy a pedirle que lo arroje en una hoja nueva. Voy a ponerle modelo 5, coeficiente de correlación. Listo, ahí estamos. ¿Ven? Aquí también es importante, nuevamente, tener los rótulos adecuadamente. Algo está pasando. A ver, tengo 6 columnas. ¿Por qué tengo 6? Y solamente 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué hice mal, eh? A ver, déjeme ver. Se me hace que tomé una columna de más. Va de nuez. Tomamos desde I hasta N. I es el autorrezago. Sí, tomé 2 de más. ¿Sí lo están viendo? Debí quedarme en la columna L. Déjenme lo corrijo. Más bien, primero cancelo. Elimino esta. Sí. Luego, ahora sí, no debe ser N, sino L. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí tiene sentido esto, ¿no? Bien. Ahí está. Bien. Para no dejar ningún espacio a la duda, la
demanda por dinero autorrezagada con respecto a sí misma, su autocorrelación, tiene que ser necesariamente de 1, ¿no? Es decir, la demanda por dinero es igual a la demanda por dinero. Tiene que haber una autocorrelación lineal perfecta, que es lo mismo que ocurre con el resto de las variables, ¿no? El autorrezago con el autorrezago me da una autocorrelación lineal perfecta y así sucesivamente. Si no encuentran una diagonal de unos, quiere decir que están haciendo algo mal, ¿vale? Bien. Luego, ¿qué pasa con la demanda por dinero contemporánea contra la demanda por dinero rezagada? Ah, ¿verdad? Punto 998. Tenemos una fuerte autocorrelación. Con respecto al IGAE, pues resulta que también tenemos una fuerte autocorrelación. Con respecto a los CETES, no tanto. ¿Sí? Con esto tenemos. Es decir, tenemos evidencia de que estamos en presencia de un fuerte problema de multicolinealidad. Aquí está. ¿Ven? Ya detectamos la multicolinealidad. Resulta que no se cumple con ese supuesto. ¿Qué efectos puede haber? Bien, un primer efecto es que se tengan betas o variables poco o nada significativas, que no sean significativas. Sin embargo, nuestra R cuadrada sea muy alta. ¿Sí? Lo otro es que los intervalos de confianza que tengamos sean muy amplios. Por lo tanto, son no significativas las betas. Eso puede estar ocurriendo. ¿Ok? Por lo demás, las betas son insesgadas. El pronóstico no hace nada, no pasa nada con el pronóstico. Y en todo caso, tenemos que tomar una decisión. Algo que podremos hacer es decir, bueno, dado que tenemos un fuerte problema de multicolinealidad entre la demanda por dinero contemporánea y la rezagada, pues entonces elimino una de estas. Elimino a una de las dos. Y en este caso concreto, ya vimos que con poner un autorrezago es suficiente como para eliminar el problema de autocorrelación. Pero podría ser que no, que hayamos metido esta, como así pareció la semana pasada en la sesión previa, podría ser que aplicamos la misma medicina para eliminar el problema de autocorrelación y el problema de autocorrelación se elimina, pero en ese caso nos da un nuevo problema, el problema de multicolinealidad. Eso es algo muy típico, sobre todo con la medicina alópata, con la medicina tradicional. Y lo digo por experiencia propia, ¿eh? Hace como 30 años tuve una enfermedad cuyo medicamento me dejó muy sensible del estómago. No me advirtieron adecuadamente y el caso es que me tronó totalmente el estómago. ¿Sí? Se compone una cosa, pero se descompone otra. Eso es algo muy, pero muy típico en diferentes lados. En econometría pasa lo mismo. Resolvemos el problema de autocorrelación, pero generamos un problema de multicolinealidad. ¿Qué hacer en este caso? Bien, yo le haría más caso, priorizaría el tema de la autocorrelación, de la heteroscedasticidad, pero el de la multicolinealidad solamente lo mencionaría. Diría, pues sí, efectivamente, por su naturaleza, este modelo tiene multicolinealidad. Sin embargo, funciona bien. Sin embargo, las betas son significativas, o por lo menos las betas relevantes son significativas. Así es que este es el modelo con el que nos quedamos. Esa es la defensa que yo haría de este modelo. ¿Ok? Y eso es lo que pasa generalmente con la multicolinealidad. Y les puedo asegurar, en toda mi vida, en todo el tiempo que llevo haciendo corridas econométricas, y tan solo lo que llevamos ahorita, con este modelo llevamos 8, más los modelos previos, no sé, pero creo que debemos llevar al menos como 15 modelos econométricos, ¿no? En lo que llevamos de este taller. Y nos demos 2 horas por semana. Yo ya perdí la cuenta de cuántos, modelos econométricos he corrido, pero les puedo asegurar que se pueden contar ya por cientos, si no es que por más de 1000. Y en todos ellos no he encontrado un solo modelo econométrico
que cumpla con todos los supuestos de mínimos cuadrados ordinarios. La probabilidad de que exista ese modelo puro es muy baja, cercana a cero. Capaz que es un ideal teórico como el de la competencia perfecta que simplemente no existe. O bueno, por lo menos yo no he tenido la fortuna de encontrarme con un solo modelo que cumpla con todos los supuestos. Así es que no se preocupen, ¿eh? Si no se encuentran con un modelo perfecto. Simplemente hay que asumirlo. Hay que asumir que las cosas son así, que tenemos, en este caso, el problema de multicolinealidad. Ese era el otro tema. Y eso es lo que pasa, ¿sí? Con la multicolinealidad. Bien, lo que puede, sí, esto puede ser. Tenemos un problema de especificación del modelo, la forma en la que se recolectó la información y lo que se denomina un modelo sobredeterminado, que es de alguna forma lo que pasó aquí. Es decir, teníamos solamente un autorrezago, encontramos un aparente problema de autocorrelación y dijimos, vamos a aplicar la misma medicina y le pusimos otro autorrezago. Y con eso pudimos estar cometiendo este error de una sobredeterminación del modelo. Sin embargo, no pasa gran cosa. Es decir, si con esto eliminamos el problema de autocorrelación, prefiero quedarme con la autocorrelación, pero no con multicolinealidad. ¿Sí? Es lo que tendremos que hacer. Muy bien, pues llevamos ya 3 supuestos. Hay probablemente uno más que solamente voy a mencionar. Ni siquiera, ni siquiera me tomé la molestia de hacer diapositivas al respecto. Y me refiero concretamente al problema de normalidad. Lo que se supone en general en econometría es que tenemos normalidad, que también vale comentar, señalar que mínimos cuadrados ordinarios no necesita el supuesto de normalidad. No, la normalidad ayuda, eh, porque además, si recuerdan en sus cursos de estadística, cuando se hacen pruebas de hipótesis, cuando se utilizan las diferentes tablas, si la n es menor a 30, se tiene que tomar una tabla llamada T de student, que es como una normal, pero más amplia, menos alta y más amplia, por pérdida de eficiencia. En la época en la que estamos viviendo, afortunadamente lo que sobra es información. De hecho, ahora les diré que hay demasiada información. Antes el problema es que no había, ahora es que hay mucha. Y tanto muy poca información como mucha información son un problema, ¿eh? Realmente ambas. Es más, imagínense ustedes en un momento, este ejercicio que les voy a decir, cuesta trabajo, pero imagínense un poco que están en un puente peatonal sobre periférico, no sobre la avenida central de ahí de la FES Aragón, sino sobre periférico o sobre circuito. Están en un puente peatonal viendo pasar diversos vehículos y ustedes no conocen lo que son los vehículos, no saben, y solamente los ven rodar uno tras otro, uno tras otro. Ahí tenemos exceso de información. No podemos determinar con certeza cómo son los vehículos, porque solamente los vemos rodando, son muchísimos y no hay elementos suficientes. Pero ahora pasemos al otro extremo. Solamente tomamos un vehículo y ese vehículo lo podemos estudiar con detenimiento. Pregunta, en ambos extremos, analizando solamente a un individuo, a un vehículo, ¿podemos decir lo que son los vehículos? O revisando a todos los vehículos, así como lo vimos en el puente, podemos decir cómo son los vehículos, cómo son los automóviles, considerando que hay camionetas, que hay camiones, que hay autobuses. Es decir, mucha información es un problema. Muy poca información es otro problema. Lo que dice la teoría es que cuando nuestro tamaño de muestra o cuando la información que estamos procesando es mayor que 30,
en automático podemos asumir que tenemos normalidad. Y recordarán también en sus cursos de probabilidad, cuando se empieza a hablar de la distribución binomial, cuando echamos volados y estamos calculando la probabilidad de obtener sol, obtener águila, cuando este ejemplo se va haciendo más sofisticado y pasamos de un volado a un cubo, a un dado, y ahora ya no es uno, ya no es solo águila, sino son 6 posibles resultados. Cuando esto se va haciendo más complicado y pasamos a diversas funciones de densidad probabilística, finalmente todo o casi todo nos conduce a la normalidad. Es decir, asintóticamente, cuando n es muy grande, todo nos lleva a la normalidad. Por lo tanto, esta prueba de normalidad prácticamente se omite. Y normalmente se da por hecho que todo es normal. Por lo tanto, no nos preocupamos por eso. ¿Ok? Este tema de la normalidad casi la deberemos, la podremos pasar por alto. Es más, estoy casi seguro que nadie se fija en esto. Cuando me toca revisar trabajos de econometría, digo, en mi caso personal, eh, artículos, libros, tesis, la prueba de normalidad yo prácticamente no la veo. No le hago caso. En estos tiempos donde generalmente la información abunda, pues entonces el tema de la normalidad definitivamente no es un problema. ¿Ok? Bien, creo que con esto tenemos ya cubierta la mayor parte de los supuestos de mínimos cuadrados ordinarios. Ahora sí, me parece que estamos mejor equipados para poder trabajar en otros modelos econométricos. Con lo realizado hasta el día de hoy, ya tenemos nuestra función de demanda por dinero, por lo menos para el corto plazo. Es más, con esto que tenemos aquí, ya hasta podremos escribir un artículo, un paper, revisando un poco la teoría monetaria, diciendo que lo que dice, después tomando los datos para el caso de México, discutiendo cada una de las variables y finalmente corriendo nuestra regresión y poniendo los resultados. Ya, con esto tendremos un artículo para someterlo a dictamen en alguna revista arbitrada. Así las cosas. Bien, ¿cómo la ven? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta o comentario? ¿Alguno de los aquí presentes? ¿Sí? ¿Quieres comentar algo, Oscar? Venga. No, todo bien, doctor. Sí, me parece, creo que, bueno, yo que trabajo política monetaria, pues sí, sin duda, ya con estos resultados podría el emplear una conclusión, ¿no? Ya más econométrica sobre qué sucede con la parte monetaria. Ok, muchas gracias. Bien, esto me lleva justamente ahora sí que ya respondiste, tú al menos, a la siguiente pregunta que les iba a hacer. Si además de Oscar, alguno de los presentes trabaja temas monetarios. ¿Alguien? ¿Nadie? Bueno, si te parece bien, Oscar, ¿qué te parece? Sí. Ya nos ponemos en contacto más en corto, directamente tú y yo, Está bien, pero doctor. vamos a evaluar la pertinencia de trabajar conjuntamente un artículo de corte académico que hable justamente de esto, de lo que acabamos de hacer. Es Ok, decir, que todo el trabajo econométrico que llevamos se pueda plasmar en un artículo. Luego buscamos dónde publicarlo. ¿Qué te parece? me parece bien, doctor. Sí. ¿Sí? Bueno, ya lo comentamos en corto, ¿vale? Bien. Sí, doctor. Entonces, una vez que ya hemos visto los principales supuestos, los problemas que pueden tener los modelos econométricos, que ya llegamos hasta donde llegamos, ya podemos empezar a realizar otros modelos econométricos más aplicados, en donde nos vamos a encontrar con otros problemas. Concretamente, nos vamos a encontrar con un problema de heterocedasticidad
por una cuestión de estacionalidad. Y por eso es que sigue siendo muy importante revisar los residuos, es decir, equivale a revisar la basura. Eso es lo que tenemos que hacer. Yo voy a cerrar mi parte, digamos, respecto a presentar los modelos econométricos con uno más que nos va a tomar posiblemente 2 o 3 sesiones, que ya he trabajado en varias ocasiones y que justamente por eso lo voy a tomar, porque tengo la certeza de que este modelo tiene estos problemas de aparente heterocedasticidad, em, para que veamos cómo con la adecuada especificación del modelo, este aparente problema de heterocedasticidad se va a reducir o se va a eliminar. El modelo econométrico al que me estoy refiriendo, con el que vamos a trabajar, partiremos de cero prácticamente, es el llamado modelo IGAE, el Indicador Global de Actividad Económica. El IGAE tiene un comportamiento cíclico, a veces sube, a veces baja, y esas subidas y bajadas provocan que al momento de hacer el pronóstico tengamos algunos valores, algunas desviaciones que son permanentemente altas o permanentemente bajas en determinados periodos de tiempo. Y esto se puede arreglar a través de lo que llamamos o de lo que se conoce como variables ficticias, es decir, que no existen y que nosotros nos inventamos y las ponemos en el modelo. Las principales variables ficticias son las llamadas variables DOMI. Así es que meteremos variables DOMI en el modelo y de esa manera resolveremos el problema que tiene el IGAE. ¿Ok? Eso, digamos, es lo que queda para la agenda pendiente y en lo que respecta a mi participación. Antes de seguir avanzando, pregunta para todos ustedes. Ahora sí, quiero que ustedes empiecen a participar. Así es que le iré preguntando a cada uno de los aquí presentes. Por fortuna o por desgracia ya son pocos, así es que ya se puede trabajar más en corto con cada uno de ustedes. La pregunta concreta para todos, y quiero que me respondan algo, es con qué tipo de información o qué tipo de variables económicas o no económicas están utilizando o requieren ustedes conocer o trabajar, o les interesa simplemente. Así es que en estricto orden de aparición, Alan Maciel, ¿serías tan amable de compartir? Maciel, ¿estás ahí? Bueno, algo está pasando con él. Vamos al que sigue. Ezequiel, ¿tú señor ¿Qué puedes tal? hablar? Buen día. Hola, buen día. Sí, yo tenía pensado más en la parte de los créditos que se otorgan en finanzas. No sé si más bien quiero más enfocado ese tema con lo que propuso la semana pasada. Fíjate que sí, y el tema de los créditos, eso nos podría llevar a otra modalidad que hasta el momento no hemos revisado, concretamente a los modelos probabilísticos, tipo Logit o Probit. Lo que normalmente se maneja en términos de crédito es que, dado que tienes una serie de características de la población a la que le vas a otorgar el crédito, es cuál es la probabilidad de que esta persona a la que le otorgas el crédito, persona físico-moral, a la que le otorgas el crédito, te vaya a pagar o no, o vaya a caer en default o no. Entonces, tomas los datos socioeconómicos de la persona, digamos que se trata de crédito automotriz o de crédito de tarjeta de crédito o tarjeta comercial, y a partir de sus datos socioeconómicos, alimentas el modelo y obtienes como resultado la probabilidad de que pague o no pague. Ese es un modelo de Logit Probit, que dicho sea de paso, aquí no hemos revisado, pero que sería muy interesante, dicho sea de paso, el hacer eso. Tal vez valdría la pena por lo menos mencionar alguno para evaluar si te conviene, si te es adecuado a ti trabajar en un modelo como esos. Creo que valdría la pena. Aquí el pequeño detalle es que se requiere información y esa información la podrías tener si trabajas en una empresa que ya se dedica a esto, con toda la información de
aquellos créditos que ya se han otorgado. Entonces, si ya se ha otorgado información y créditos, perdón, y tienes la información socioeconómica de estas personas, con eso se podría determinar cuál es el nivel de riesgo. Y no solo eso, podemos pensar que algunos datos, como puede ser el nivel educativo, podríamos hacer alguna estimación sobre si el nivel educativo es una variable relevante al momento de pagar o no el crédito. Y podríamos plantear una hipótesis, ¿no? Digamos que aquellos que tienen preparatoria o más, es menos probable que incumplan contra aquellos que tienen preparatoria, de preparatoria para abajo, digamos. Eso lo podría arrojar el modelo tipo Logit. ¿Sí? Es algo que se podría hacer, que se podría trabajar. Ahí valóralo, piénsalo. En caso necesario, no sé si ya les mandé mi correo o mi WhatsApp. A ver, les mando mi número, 55 20 77 35 24. Vamos. Para que me manden un mensaje. En este caso, tú sé que él manda un mensaje para ¿qué pasó aquí? Parece que no se quiere anotar, pero estoy en el lugar incorrecto. Para mandarte literatura. Aquí está. Compartir chat. Aquí está. Para mandarte algunos trabajos ya publicados, algunas tesis inclusive, que abordan este tipo de temas y que lo empieces a trabajar, lo empieces a documentar, y yo creo que sería interesante, ¿eh? Este tema como tal, suena bien. Bueno, muchísimas gracias, Ezequiel. Manuel. Muchas gracias, profesor. Ok, Manuel, en tu caso, ¿tú qué opinas? ¿Cuál es tu situación? Qué barbaridad, ya no está. Bien, Ezequiel, eres ejemplo, ¿verdad? Marco. Bien, buenos días. Tengo dos tentativas, de hecho justo le iba a preguntar eso el día de hoy, sobre si nos podría proporcionar alguna bibliografía sobre los temas que elijamos para, digamos que el proyecto final. Por un lado, me llamó mucho la atención el tema que mencionó en la primera clase sobre crecimiento forestal, me parece, sobre la forma logarítmica que suelen desarrollarse los árboles en cuanto a los bosques. Trabajo con una asociación civil que se llama Reforestamos México, y ahí mi trabajo, pues si bien es más administrativo, pues también me interesa mucho saber cómo podría colaborar más de lleno con el aspecto operativo. Pero por otro lado, uno de los temas que actualmente en mi trabajo formal más se ha estado tomando en cuenta es el tema de las elecciones. Hay por ahí hay estudios que muestran que la participación de las personas, de los ciudadanos, ha venido cayendo conforme las elecciones seccionales se han presentado. Entonces, me llama la atención y me gustaría saber si existe alguna forma de poder pronosticar cuántas personas van a votar las próximas elecciones de 2024. No sé si sea algo que usted me recomiende, si considera que sea algo viable o si nos quedamos con el aspecto forestal. Bien, yo pensaría que ambos proyectos son viables. Sin embargo, el segundo tema es uno que se ha estudiado muchísimo más. Y como es un tema que se ha estudiado muchísimo más, como pasa con cualquier producto en el mercado, donde hay exceso, donde hay abundancia, se abarata. Uh-huh. Consecuentemente, yo pensaría que tendría más valor el trabajar en el sector forestal, con un pequeño problema: necesitas información. Yo sí creo que hay cosas que ya se han hecho al respecto. Necesitas inventarios forestales. De hecho, hasta donde sé, en el sector forestal y concretamente en materia de árboles, cada árbol, cada especie de árbol, o a cada especie, a través justamente de modelos econométricos, se le puede asignar una función de crecimiento, y esa función de crecimiento
ayuda a determinar cuánto carbono está capturando. Y esta captura de carbono puede servir de base para participar en el mercado de bonos de carbono internacional. Si tienes una comunidad, por ejemplo, que va a sembrar una determinada especie de árboles y quiere participar en el mercado de bonos de carbono, lo que tendré que hacer es llevar evidencia de que ha reforestado primeramente, que los ha cuidado y que los árboles están creciendo. Hasta donde sé, más del 90%, posiblemente más del 95% de los componentes químicos de los árboles es carbono. Lo demás es agua y otros elementos, ¿no? Entonces, con estos modelos econométricos, podrías determinar por árbol cuánto carbono se está capturando. Y después, por bosque, por región, por hectárea, como lo quieras medir, cuánto carbono se estará colectando y por lo tanto, cuántos bonos les corresponden a esta comunidad o a esta institución que esté recolectando el carbono. Creo que al respecto hay mucho menos hecho que en el otro terreno y consecuentemente, dado que es algo más escaso, tendría más valor. Pequeño detalle, necesitas cementerios forestales, necesitas saber si existe información. Si hay información para poder correr el modelo econométrico, yo me quedaría con eso. Considerando que en este caso vas a tener que trabajar con un modelo que es primo hermano del modelo Logit. Tendrás que trabajar con un modelo llamado logístico. Pero tampoco hay tanto problema, ¿eh? Ok, Se puede trabajar en el logístico y creo que sería un trabajo interesante, ¿eh? Así como lo estás planteando. Sería muy, muy interesante. de acuerdo. Entonces, pues, entonces me pongo a investigar, a recabar la información, a tratar de investigar si contamos con los inventarios forestales. Y bueno, Sí, ya partiendo de eso, pues empezaremos a trabajar. correcto. Me parece muy bien. Gracias. Bueno, vale. Nuevamente, Alan Maciel, no sé si ya estás por aquí. Bueno, algo pasó con él. Pues entonces tenemos bueno, y además, Oscar, además de que ya comentamos lo que comentamos, ¿hay algún otro tema que a ti te interese trabajar? No, creo que así yo estoy de lleno en la parte monetaria y pues, bueno, quizá ahorita estoy viendo como que la relación con la parte financiera, ¿no? A lo mejor Ujú. qué tanto ha afectado la política monetaria sobre la parte financiera. Eso. Sí. Pero Fíjate en que, general, lo más importante, bueno, lo que creo que más importante, la parte monetaria. ya. Fíjate que uno de los temas donde yo siempre he tenido algunas dudas, un tema relativamente nuevo, con el que seguramente estás familiarizado, el tema de la llamada financiarización. Como yo lo veo, el tema de la financiarización de la economía es cuando el tema financiero empieza a crecer dentro de la economía y de manera un tanto especulativa se piensa o se dice que la economía está creciendo sin que esto sea del todo cierto, sino que estamos hablando de burbujas. Y finalmente estas burbujas estallan y entonces la economía se colapsa. Eh, Aquellos que conocen lo que son los esquimos, yo lo pondría así, un esquimo contra un licuado. Ambos tienen leche, ambos tienen fruta, pero el esquimo tiene una composición de espuma mucho mayor, de burbujas tan pequeñas que parece que es líquido, pero no lo es. Son en general burbujas, mientras que el licuado tiene más leche y tiene más fruta. Entonces, si dejan tanto el esquimo como el licuado, digamos, a la misma altura, tienen aparentemente un litro. Si los dejan en reposo durante un rato, ambos se van a colapsar y finalmente se va a notar qué es lo que realmente tenemos. Y el licuado va a demostrar que es licuado, como tal, que hay leche y fruta, mientras que el esquimo se va a colapsar y nos vamos a dar cuenta de que casi había puro aire. La financiarización sería el esquimo, justamente. Y las burbujas son burbujas financieras, justamente. Es así como yo lo vería, como lo entiendo. Y cuando tenemos algún colapso financiero, es porque estas burbujas muestran que no son más que aire
y en ese momento todo se colapsa. Y una economía sería más sólida si tenemos elementos sólidos como es leche y fruta, ¿no? Como en el caso del licuado, cuando estamos realmente produciendo bienes y servicios tangibles. Algunos lo llaman materialidad, cuando eso es algo material, cuando el servicio o el producto realmente se hace y no solamente está en papel, como en muchas ocasiones pasa en el sector financiero. Entonces, no sé, creo que hay muy poco hecho en materia, o es más bien es ignorancia mía, no estoy del todo seguro, no, no me he metido tan de lleno ese tema de la financiarización, pero el tema de la, eh, digamos, la política monetaria contra el crecimiento de la Bolsa Mexicana de Valores, eso nos lleva a un caso, ¿eh? O sea, el caso de del esquimo y del licuado. Digamos que la economía como un todo, el IGAE, el Indicador Global de Actividad Económica, que nos mide, como todos sabemos, lo que efectivamente se está produciendo, la leche y la fruta, el licuado, puede ir creciendo. Pero resulta que los indicadores financieros, como el índice de precios y cotizaciones, empieza a crecer muy por encima del IGAE. Si el IGAE crece 2-3%, la Bolsa Mexicana de Valores crece 10, 15 o hasta 20%. Bien, lo real serían 2%. Y tal vez por aquello que no podemos medir, por la informalidad, posiblemente sea 5%. Tal vez hasta 10% si somos generosos. ¿Y el otro 10% qué? El 10% que está creciendo la bolsa de más qué. Bien, eso yo pensaría que son burbujas. Y en ese caso, esas burbujas tarde o temprano se van a colapsar. Y cuando se colapsen, va a venir una caída en el indicador bursátil. Esto que comento es algo totalmente intuitivo, no he hecho números, no he hecho cálculos, es más o menos como yo lo entiendo, lo que pasa entre el sector real de la economía y el sector financiero. Y hasta el momento no he tenido la oportunidad de poderlo cuantificar, de poderlo medir, pero creo que podría ser una buena oportunidad. ¿Cómo te suena esto, Oscar? Sobre todo a ti que has estado trabajando en esos temas. Sí, creo que es algo que puede ser revelante, ¿no? Pues importante, porque pues sí, la verdad es que existe una alta relación entre esas variables y pues hay que ver pues que los efectos que tengan estas variables sobre pues la economía en general, ¿no? Pero pues sí, sí me parece, creo que es un buen tema. Bueno, pues valóralo, piénsalo, luego lo comentamos sobre por dónde nos vamos, o Está posiblemente bien, ambos, ¿no? doctor. Pero hay que Sí, pensarlo. ¿Sí? sí, está bien, Bien, doctor. ok, pues siendo así, si les parece bien, dado que ya casi se acabó el tiempo, sí era importante tener la interacción con ustedes, porque para que esto funcione, como lo he dicho desde el principio, es importante que ustedes se ensucien las manos. Y hasta el momento, bueno, pues lo he estado haciendo prácticamente todo yo aquí en la computadora, y es importante que ahora lo hagan ustedes. Bien, voy a dejar de grabar hasta aquí. Creo que debí hacerlo hace rato. ¿Dónde estamos? Aquí.